Se acabó la mentira. Mientras todos creían que Colapinto estaba a prueba, una cláusula oculta ya le aseguraba quedarse toda la temporada. Y hoy, esa bomba legal explotó en la cara de todos, técnicos sorprendidos, pilotos descolocados y un equipo que ya gira a su alrededor, sin que nadie lo haya anunciado. ¿Evaluación? No. Esto fue una jugada maestra firmada con antelación. Y ahora, el que no lo entienda, queda afuera. En el mundo cerrado y milimétrico de la Fórmula 1, hay secretos que solo salen a la luz cuando ya no se pueden ocultar más. Y este es uno de esos casos. Una cláusula, firmada en silencio, sin anuncio oficial y blindada bajo confidencialidad, acaba de cambiar la interna de Alpine para siempre. Franco Colapinto no solo está rindiendo, no solo está imponiendo respeto. Ahora, según fuentes internas de total confianza, está protegido por una cláusula contractual que lo pone en el centro del equipo, por más tiempo del que muchos imaginaban. La información, filtrada esta mañana a puertas cerradas, detalla que si Colapinto cumple con una serie de parámetros técnicos, todos medibles y sin intervención política, el equipo está obligado a extender su integración por el resto de la temporada. Sin debates, sin reuniones, sin comunicados. Y lo más fuerte no es la cláusula en sí. Lo más fuerte es que casi nadie dentro del equipo sabía que existía. La cláusula, conocida por muy pocos y oculta bajo un nombre clave en los contratos internos, habría sido redactada por el área legal de Alpine a pedido directo de Flavio Briatore, semanas atrás. En su momento, nadie cuestionó el anexo. Se archivó como un ajuste flexible para pilotos de desarrollo. Pero hoy, con Colapinto en el centro de todo, ese papel se convierte en una bomba de tiempo. El contenido es claro. Si Franco alcanza ciertos objetivos técnicos, que ya está cumpliendo, el equipo debe garantizarle continuidad y prioridad operativa hasta final de temporada. No importa si era un reemplazo temporal. No importa si su presencia fue comunicada como provisional. El contrato lo respalda. Y ahora, lo exige. Lo que en público se presenta como una etapa de evaluación, en realidad ya estaba planificado como algo mucho más profundo. Una transición silenciosa hacia el protagonismo absoluto. Y la parte más inquietante es que algunos ingenieros clave recién se están enterando ahora. Uno de ellos, al leer la cláusula por primera vez, lanzó la frase que ya corre por los pasillos del equipo. Esto no es una prueba. Esto es un aterrizaje programado. Y ya estamos en el minuto final. La revelación no solo reconfigura el tablero. Lo parte al medio. A partir de la filtración, el ambiente dentro del equipo cambia. Técnicos, ingenieros y personal operativo empiezan a atar cabos que antes parecían inconexos. La prioridad que recibió Colapinto en el simulador, la libertad para ajustar configuraciones, el silencio de Briatore frente a las tensiones con otros pilotos, todo cobra un nuevo sentido. Ahora entienden que Franco no solo está ganando su lugar con rendimiento. Lo tenía pactado desde antes. Y eso, en una estructura tan jerárquica como la de Alpine, genera ruido. Uno de los encargados del área de planificación lanza la pregunta que muchos ya no pueden evitar. ¿Cuántos sabían los pilotos titulares? ¿Y por qué nadie nos lo dijo antes? Porque el conflicto no es solo deportivo. Es político. Colapinto fue presentado como una incorporación progresiva. Pero en realidad, su ascenso ya estaba escrito en un documento legal que hoy pone en jaque al resto del equipo. Y la peor parte para quienes se sienten traicionados, es que Franco jamás lo mencionó. Nunca lo usó como argumento. Nunca lo filtró. Simplemente hizo su trabajo, sabiendo que el respaldo ya estaba blindado. Esa frialdad, esa inteligencia silenciosa, ahora divide al equipo entre los que lo respetan y los que lo ven como una amenaza real. La revelación no tarda en filtrarse entre los sectores más sensibles del equipo. En oficinas técnicas, en salas de estrategia, incluso en los boxes auxiliares, ya se habla abiertamente de la cláusula Colapinto, como si se tratara de un artículo explosivo de un contrato que, hasta hace 24 horas, ni siquiera sabían que existía. Los más antiguos del equipo se muestran tensos. No les gusta sentirse al margen de una decisión de ese calibre. Uno de ellos, con más de una década en la estructura, lo dice con resignación. Creíamos que esto era una etapa de prueba. Y resulta que estamos montando su llegada oficial sin saberlo. Ese sentimiento, de estar participando en algo más grande sin tener control ni aviso, genera incomodidad. Porque lo que se entendía como un ciclo de observación, con evaluaciones progresivas, ahora aparece como una operación perfectamente planificada desde arriba. Pero lo más llamativo es que, en medio de ese revuelo, Colapinto mantiene la calma. No se altera, no pide explicaciones, no niega nada. Porque él ya lo sabía. Desde el primer día. Y eligió el silencio. Un silencio que hoy pesa más que cualquier confirmación oficial. Algunos lo admiran por su capacidad de manejar la presión. Otros lo acusan de haber jugado por debajo del radar. Pero todos coinciden en algo. Franco nunca se comportó como un piloto en evaluación. Desde que puso un pie en Enstone,
Se condujo como alguien que ya tenía un lugar asegurado. No por arrogancia, sino por convicción. Y ahora, todos entienden por qué. En las reuniones internas, los responsables de planificación deben reestructurar tareas sin alterar el clima, pero ya es imposible. Hay murmullos. Hay cambios de actitud. Hay técnicos que empiezan a tomar distancia de ciertos pilotos y acercarse, cada vez más, a Franco. Porque si algo quedó claro con la aparición de esta cláusula, es que Colapinto no es el futuro del equipo. Es el presente. Y está blindado. En los grupos internos de mensajería, la reacción no se hace esperar. Algunos técnicos comparten capturas de partes del contrato que ya circulan bajo el radar. Otros, más prudentes, simplemente mandan emojis de sorpresa o frases como ahora todo cierra o por eso nadie lo toca. Porque la sensación dentro del equipo ya no es de asombro, es de confirmación. Lo que molesta a muchos no es la cláusula en sí. Lo que arde es el hecho de que todo estuvo fríamente calculado mientras el resto actuaba como si las decisiones aún estuvieran en juego. Uno de los técnicos con acceso al entorno directo de los pilotos lanza un mensaje contundente. Nos hicieron creer que estábamos probando a alguien. Y ese alguien ya tenía la llave de la casa en el bolsillo. Y esa frase, más allá del humor negro, representa una verdad incómoda. Porque mientras el equipo técnico hacía evaluaciones, informes y gráficas, en los despachos de arriba el acuerdo ya estaba sellado. En paralelo, el nombre de Jack Doohan empieza a desaparecer lentamente de ciertas hojas de planificación. No oficialmente. No de golpe. Pero se nota, menos sesiones, menos ajustes dedicados, menos urgencias. Como si, de a poco, lo estuvieran descolgando sin necesidad de anunciarlo. Mientras tanto, Franco mantiene su rutina intacta. Llega puntual. Trabaja. No pregunta por la cláusula. No la menciona. Pero su forma de moverse por el edificio ya cambió. Hay técnicos que lo saludan distinto. Otros que ahora lo buscan antes de programar tareas. Porque saben que no es el chico nuevo, es el piloto blindado. Y en la Fórmula 1, el blindaje es respeto. Aunque no se diga en voz alta. Mientras la revelación de la cláusula secreta sigue generando tensión interna, la figura de Franco Colapinto deja de ser un punto de análisis y empieza a ser el eje del funcionamiento. Técnicos que hasta hace días lo trataban como un joven promesa en evaluación, ahora lo observan con otra mirada, la del que no necesita demostrar más nada. Y es que la existencia de esa cláusula cambia todas las relaciones dentro del equipo. Las jerarquías se reordenan solas, sin necesidad de comunicados. Un jefe de unidad lo resume frente a su grupo con una brutal sinceridad. Si Franco tiene un contrato que lo respalda hasta fin de temporada, más vale que trabajemos pensando en él. Porque esto ya no es una posibilidad. Es una realidad jurídica. En ese mismo momento, los responsables de cronograma hacen ajustes sutiles pero reveladores. Las sesiones técnicas que antes se compartían entre varios pilotos ahora se vuelcan casi por completo a Colapinto. Su agenda de trabajo se amplía, sus accesos se duplican, y hasta sus sugerencias son tratadas con prioridad. Pero lo más impactante es su postura. Colapinto no cambia ni una línea de su comportamiento. No alardea. No reclama privilegios. No presume lo que tiene firmado. Simplemente actúa como siempre, llega, trabaja y se va. Y esa actitud, calmada pero firme, enfurece aún más a quienes sienten que se enteraron tarde del plan real. En otro rincón del edificio, se produce una reunión privada entre dos ingenieros senior. Uno de ellos, visiblemente molesto, lo dice sin rodeos. Nos mintieron. Nos vendieron una prueba, y en realidad ya estaban bajando la bandera de largada sin avisarnos. El otro asiente, pero no lo contradice. Porque lo sabe. Porque todos lo saben. Porque ahora, con ese documento en el aire, ya no se discute si Franco es parte del equipo. Se discute cómo acomodarse alrededor de él. Incluso algunos allegados a Doohan reconocen en voz baja que el clima cambió y que su lugar ya no tiene el mismo peso. Uno de ellos, frustrado, llega a decir: si esto se sabía desde el principio, entonces nunca tuvo una oportunidad real. Y quizá esa sea la verdad más dura de aceptar. Porque mientras unos soñaban con competir por la titularidad, otros, en lo más alto del edificio, ya habían firmado el destino de todos sin levantar la voz. A medida que el equipo asimila la magnitud de la cláusula que favorece a Colapinto, las fisuras internas se hacen más evidentes. En los sectores donde antes reinaba cierta armonía entre técnicos, ingenieros y pilotos, ahora se percibe un ambiente más tenso, fragmentado. Nadie lo dice en voz alta, pero los grupos se están reconfigurando, los que se alinean con el nuevo rumbo, y los que todavía se resisten a aceptarlo. Los más veteranos dentro del equipo técnico, que ya vivieron cambios de piloto inesperados, empiezan a advertir una diferencia importante. Esta vez, el cambio no lo impuso una crisis, ni una decisión deportiva de urgencia. Lo impuso un documento legal, firmado en la sombra y con nombres muy concretos detrás. Y eso lo vuelve todavía más irreversible.
Uno de los responsables del área de performance lo dice con crudeza durante una charla privada. A Franco lo firmaron desde el poder. Nosotros solo lo estamos acompañando. Y aunque suene duro, es cierto. La cláusula no solo le garantiza continuidad a Colapinto. Le entrega tiempo. Le da estabilidad. Y lo blinda contra decisiones emocionales. Mientras otros se juegan su permanencia semana a semana, él ya tiene asegurado su lugar si cumple, como lo viene haciendo, con los indicadores técnicos pactados. Y eso se refleja en cómo el equipo lo trata. Un técnico que antes pasaba por alto sus observaciones, ahora le consulta directamente. Un responsable de simulador que solía priorizar a los titulares, ahora le reserva bloques completos sin preguntar. Y algunos incluso comienzan a preparar material exclusivo, adaptado solo a sus requerimientos. Porque saben que, con o sin anuncio oficial, Franco ya es el centro del proyecto. Mientras tanto, Duhan se mantiene al margen. No hay explosiones públicas ni quejas abiertas. Pero su rostro serio y su actitud retraída son claros. Sabe que la cláusula cambió el juego. Que mientras él pensaba que estaban compitiendo por el mismo espacio, Colapinto ya lo tenía reservado por contrato. Y eso, para cualquier piloto con ambiciones, duele más que cualquier derrota en pista. La noticia de la cláusula secreta de Colapinto ya no es solo un murmullo técnico. Se convirtió en el eje de todas las conversaciones internas. En la pausa del almuerzo, en los pasillos que conectan simuladores, incluso entre asistentes administrativos que nunca suelen opinar de lo deportivo, el nombre de Franco aparece en todas las frases. Y no como el nuevo, sino como el que ya está. Uno de los jefes de logística, que hasta hace poco ni siquiera lo tenía en la lista principal de prioridad, lanza una reflexión inquietante durante una charla con su equipo. Nos pasamos semanas planificando rotaciones y turnos como si esto fuera temporal, y el tipo tenía el contrato más blindado del edificio. Eso resume lo que muchos sienten, que trabajaron sin saber que todo estaba diseñado para girar en torno a Colapinto. Mientras tanto, en las oficinas de coordinación técnica, la planificación del segundo semestre ya se reescribe con su nombre en el centro. Nuevas simulaciones, nuevos mapas de rendimiento, sesiones personalizadas. Incluso se revisan ajustes de ergonomía del coche pensando en su fisonomía, su estilo de manejo y sus preferencias. Nada de eso se hacía para un piloto a prueba. El director deportivo, que durante semanas evitó tomar postura pública, finalmente deja escapar una frase en una reunión privada que, aunque informal, marca la dirección del equipo. Ya no estamos evaluando. Estamos optimizando en torno a Franco. Que el resto se acomode. En el entorno de Duhan, la tensión es total. Algunos de sus técnicos de confianza piden que se mantenga el enfoque, que no baje los brazos. Pero incluso ellos saben que el lugar que estaban cuidando ya no depende de rendimiento puro, sino de una cláusula que nadie vio venir. Y lo peor, lo que más incomoda, es que Colapinto nunca lo usó para su beneficio visible. No presionó, no filtró nada, no pidió trato especial. Solo trabajó. Y trabajó tanto, y tan bien, que ni siquiera necesita recurrir a esa cláusula para justificar su lugar. Eso es lo que más lo legitima. Y al mismo tiempo, lo que más desespera a los que sienten que su oportunidad se les escurrió sin aviso. Hoy en Alpine ya no se discute si Colapinto merece el lugar. Se discute cuánto tiempo más pueden seguir los demás sin quedar completamente fuera del sistema. A esta altura del día, la revelación ya no solo se comenta, se acepta como una realidad estructural. Nadie lo niega. Nadie lo discute abiertamente. Pero cada gesto, cada decisión y cada movimiento dentro del edificio técnico confirma lo que hasta ayer era rumor. Franco Colapinto ya no es una opción. Es el eje. Y lo es por contrato. Los ingenieros comienzan a hacer lo que nunca habían hecho. Ajustar sesiones futuras exclusivamente para él, anticipar variables en base a su estilo de manejo, y, lo más revelador, modificar dinámicas internas de feedback que históricamente se destinaban solo a los titulares. Es decir, se está piloteando un equipo sin hacer un anuncio. Y mientras todo eso ocurre, el propio Colapinto permanece impasible. Ni una palabra sobre la cláusula. Ni una señal de soberbia. Solo profesionalismo. Un paso tras otro, como si supiera desde el primer momento que todo lo que ahora está pasando no es extraordinario, sino inevitable. Un técnico que lo sigue de cerca desde su llegada lo comenta al pasar. Nunca necesitó empujar. El equipo se fue moviendo solo hacia él. Pero no todos lo toman con calma. En el entorno de Jack Duhan, la sensación de traición es cada vez más fuerte. Algunos de sus ingenieros más cercanos se muestran molestos. No por Colapinto en sí, sino por la forma en que se ocultó el juego real. Uno de ellos, visiblemente molesto, lo dice de forma directa en una reunión cerrada. Nos hicieron creer que el asiento se peleaba en pista. Y en realidad ya lo habían entregado con lapicera hace semanas. Ese sentimiento de haber jugado un partido con las reglas marcadas de antemano es lo que genera más daño emocional en los que se quedan atrás. Mientras tanto, desde los altos mandos, nadie desmiente. Nadie aclara.
Nadie frena lo que está pasando. Porque no se trata de un escándalo, sino de un cambio planificado que está ocurriendo tal como se redactó. Y eso, en el entorno de la F1, es tan implacable como un fallo técnico. Cuando la política se combina con rendimiento, no hay forma de pararlo. Y eso es exactamente lo que representa hoy Franco Colapinto. El talento que tenía el respaldo legal desde el principio, y que ahora se instala como el único proyecto viable. Ya no hay especulación. No hay sospecha. Hay una verdad concreta. El equipo gira en torno a él. Y no hay vuelta atrás. La jornada en Enstone termina sin estridencias, sin comunicados oficiales ni grandes anuncios. Pero para quienes trabajan en el corazón técnico de Alpine, el día de hoy será recordado como un punto de quiebre silencioso pero irreversible. Porque lo que se filtró, esa cláusula escondida, ese blindaje silencioso, ya no puede desfiltrarse. Y lo más potente no es lo que dice el documento, sino lo que provoca. Desde lo alto de la estructura, Briatore no da declaraciones. No emite ninguna orden verbal. Pero su silencio es una estrategia deliberada. Porque en su visión, no hay necesidad de confirmar lo obvio. El equipo ya reaccionó por sí solo. Y esa reacción se ve en los detalles más simples. Técnicos que reorganizan los protocolos pensando en Franco. Jefes de área que lo consultan a él antes de cerrar informes. Coordinadores que cambian turnos para asegurar su comodidad operativa. En paralelo, el resto de los pilotos se encuentra en una posición nueva, y para muchos, incómoda. Ya no están compitiendo entre pares, sino orbitando alrededor de alguien que fue posicionado desde antes. Y eso, aunque nadie lo diga públicamente, cambia la energía del grupo. Uno de los ingenieros de pista lo dice sin filtro en una charla privada. Cuando el lugar está asignado antes de que empiece el juego, lo que queda es estrategia de supervivencia. Y eso es lo que empieza a verse. Algunos comienzan a alinearse con Colapinto. Otros deciden esperar, en silencio. Y un tercer grupo ya sabe que su lugar, tal como lo conocía, está agotado. En ese contexto, Franco actúa con precisión quirúrgica. No cambia el tono. No reclama autoridad. Pero toda su conducta refleja que entiende su posición. Llega al simulador sin escolta, revisa datos con sus propios apuntes, y cruza miradas con técnicos que ya no le explican, le preguntan. Y ahí está la diferencia. Cuando los ingenieros ya no enseñan, sino que consultan, el piloto dejó de ser un desafío nuevo para convertirse en el referente del presente. En la última hora del día, un miembro del departamento de planificación escribe una línea en su reporte interno. No está dirigida a nadie, pero queda registrada. El proyecto Colapinto ya no es una idea. Es el centro del sistema. Nadie responde el mensaje. Nadie lo cuestiona. Porque todos saben que es verdad. Franco no necesitó imponer nada. No gritó. No exigió. Solo fue cumpliendo, silenciosamente, con un plan que ahora está ejecutándose delante de todos. Y cuando eso ocurre en un equipo de Fórmula 1, no hay vuelta atrás.